La comandante Natalia Romero tenía 38 años cuando descubrió que tiempo no era línea sino red, que pasado podía ser alterado, que futuro no era fijo, y que humanidad había sido elegida para convertirse en guardiana de cronología misma mediante responsabilidad que nadie había solicitado pero que era absolutamente necesaria. El 1907 descubrimiento comenzó con anomalía completamente inesperada en experimento de física cuántica avanzada que había sido diseñado meticulosamente durante años. Natalia comandaba Laboratorio Orbital Masivo Cronos, instalación científica más sofisticada que humanidad había construido, dedicada exclusivamente a investigación de teoría de cuerdas y gravedad cuántica en condiciones de microgravedad perfectas. Su equipo internacional de 40 físicos, teóricos y experimentales estaba intentando crear miniatura controlada de agujero negro en cámara de vacío mediante colisión de partículas a energías extraordinarias, cuando detectaron algo profundamente inesperado que no encajaba con ninguna predicción teórica. Hay fluctuación extraña que no corresponde a ningún modelo que conocemos. Dr. Marco Vega, físico teórico argentino especializado en relatividad general, quien había dedicado 20 años a estudiar singularidades, reportaba durante experimento que había comenzado rutinariamente, pero que rápidamente se volvió histórico. Su voz llevaba mezcla de confusión profesional y excitación apenas controlada. No es colapso gravitacional simple que esperábamos ver. Es distorsión medible en flujo temporal mismo. Como si hubiéramos creado accidentalmente bolsillo de espacio-tiempo, donde tiempo se mueve fundamentalmente diferente que en resto de universo circundante. Efectos son pequeños pero absolutamente inequívocos en múltiples tipos de sensores, independientes. Natalia sintió pulso acelerarse mientras examinaba datos proyectados con fascinación creciente que bordeaba incredulidad. Distorsión temporal. Era predicción teórica que había emergido de ecuaciones de Einstein hace siglos, pero nunca había sido observada directamente en condiciones controladas de laboratorio. Era santo grial de física experimental. ¿Cuán diferente es flujo temporal dentro de campo comparado con exterior? ¿Podemos cuantificar precisamente? Dentro de campo que generamos, tiempo se mueve aproximadamente 0.001% más lento que en espacio-tiempo normal circundante. Marco respondía mientras manipulaba visualizaciones complejas que mostraban gradientes temporales. Es diferencia pequeña en términos absolutos, pero es medible con precisión extraordinaria usando relojes atómicos sincronizados. Y aquí está lo verdaderamente inquietante que desafía comprensión. Cuando desactivamos campo conscientemente, objetos que estaban dentro no simplemente vuelven a sincronía temporal normal instantáneamente como esperaríamos. Hay efecto residual persistente, como si hubieran experimentado historia ligeramente diferente durante tiempo que estuvieron dentro de campo. Sus propiedades cuánticas muestran divergencias sutiles de línea temporal que deberían haber seguido. Durante siguientes 6 meses completos que consumieron cada momento vigil de equipo, refinaron experimento meticulosamente, aumentaron intensidad de campo mediante ajustes cuidadosos, extendieron duración de activación, mejoraron precisión de medición mediante instrumentos cada vez más sofisticados y gradualmente, mediante acumulación de evidencia irrefutable, efectos se volvieron más pronunciados y menos ambiguos. Objetos simples dentro de campo no solo experimentaban tiempo diferentemente mediante dilación relativista ordinaria, comenzaban a mostrar propiedades físicas que no deberían tener según historia causal que habían vivido en línea temporal principal. Es como la doctora Elena Suárez, física cuántica brillante, especializada en paradojas temporales e interpretaciones de mecánica cuántica, quien había publicado trabajos revolucionarios sobre causalidad. Explicaba durante presentación formal de hallazgos después de meses de análisis exhaustivo, como si estuviéramos creando activamente líneas temporales ramificadas microscópicas. Cuando objeto entra en campo temporal que generamos y experimenta flujo de tiempo diferente, su historia causal diverge inevitablemente de línea temporal principal, que el resto del universo sigue. Cada momento que pasa dentro de campo con tiempo alterado crea rama nueva. Y cuando campo se desactiva deliberadamente, objeto no simplemente regresa a línea temporal original. En lugar de eso,
trae consigo aspectos medibles de esa historia alternativa que vivió. Es como si memoria de línea temporal, divergente, quedara impresa en estructura cuántica del objeto mismo. La implicación era simultáneamente revolucionaria, desde perspectiva científica y aterradora desde perspectiva filosófica. Si podían crear líneas temporales alternativas a escala pequeña controlada en laboratorio, ¿qué pasaría exactamente a escala mayor con objetos macroscópicos o incluso seres vivos? ¿Podrían potencialmente alterar pasado mediante manipulación cuidadosa? ¿Cambiar eventos históricos que ya habían ocurrido? ¿Prevenir tragedias? ¿Corregir errores? ¿Y qué consecuencias imprevistas tendría interferir con causalidad de formas que naturaleza no permitía normalmente? Decisión crítica de continuar investigación a pesar de riesgos potenciales no fue tomada ligeramente o apresuradamente. Natalia convocó Comité de Ética Internacional. Consultó extensivamente con filósofos especializados en paradojas temporales. Debatió intensamente con colegas de múltiples disciplinas durante semanas. Si realmente podemos manipular tiempo de formas que afectan causalidad, argumentaba con peso de responsabilidad. Tenemos obligación moral de entender límites precisos antes de que algo catastrófico suceda accidentalmente, porque eventualmente, inevitablemente, alguien lo hará con o sin nuestra supervisión. Mejor que seamos nosotros quienes establecemos protocolos de seguridad y comprensión teórica antes de que tecnología se escape de control. Durante el siguiente año completo de experimentación progresivamente más audaz, expandieron experimento extremadamente cuidadosamente mediante incrementos graduales. Aumentaron escala física de campo temporal. Aumentaron intensidad de distorsión. Aumentaron duración de activación. Y entonces, sucedió algo que cambió absolutamente todo y validó sus temores sobre consecuencias. Durante prueba con campo particularmente intenso que distorsionaba tiempo en factor de 1%, recibieron mensaje completamente imposible, de futuro que aún no había ocurrido. Soy Natalia Romero. Mensaje transmitido decía mediante canal cuántico entrelazado que técnicamente no debería poder existir según comprensión de causalidad. Del año 247 según calendario que usan. 30 años en su futuro relativo. Deben detener experimento inmediatamente. Lo que descubrieron es absolutamente real y funciona exactamente como teorizan. Tiempo puede ser manipulado mediante tecnología. Líneas temporales pueden ser ramificadas deliberadamente. Pero hay consecuencias catastróficas que no pueden anticipar sin experiencia directa. Y hay otros observando. Entidades que existen fundamentalmente fuera de flujo temporal normal, que monitorean activamente línea temporal principal y que responden directamente a alteraciones que exceden umbrales específicos. Mensaje incluía ecuaciones complejas que solo equipo de Natalia conocía, pruebas matemáticas de identidad que solo ella misma poseía, detalles de experimentos que no habían publicado y advertencia específica con timeline exacto. En exactamente 2 semanas, según su marco temporal, van a intentar expandir campo a escala humana completa. Primer experimento con organismo vivo consciente. No lo hagan bajo ninguna circunstancia. Atrae atención inmediata de vigilantes, y primer contacto con ellos es traumático si no están preparados apropiadamente. Debate subsecuente sobre qué hacer precisamente con mensaje del futuro. Fue extraordinariamente intenso y consumió días. Algunos argumentaban apasionadamente que mensaje era falso, elaborada broma o ataque de hacker sofisticado. Otros argumentaban que debían ignorarlo incluso si era real, porque seguir advertencia crearía paradoja. Natalia decidió finalmente tomar advertencia absolutamente seriamente, mediante lógica simple. Si mensaje es realmente de futuro yo, razonaba cuidadosamente, entonces futuro yo tuvo razones válidas basadas en experiencia directa para advertir. Y si mensaje es falso o ataque, entonces precaución extratemporaria no nos daña significativamente mientras verificamos. 2 semanas después, cuando llegó momento exacto programado para experimento histórico de escala humana que habría sido primer test con organismo vivo consciente, Natalia lo canceló formalmente a pesar de protestas de algunos miembros de equipo. Y esa misma noche, precisamente como mensaje había implicado, detectaron algo masivo en sensores de largo alcance.
Distorsión gravitacional masiva de espacio-tiempo, no originando del laboratorio orbital sino de espacio profundo cercano, como si algo enormemente poderoso estuviera observando sus actividades directamente. Hay nave o estructura artificial. Marco reportaba con voz notablemente temblorosa mientras monitoreaba datos sensoriales que desafiaban interpretación. O algo completamente fuera de categorías que conocemos. No está completamente en nuestro espacio-tiempo normal tridimensional. Está parcialmente desplazada en dimensión temporal adicional que no podemos visualizar directamente. Como si existiera literalmente en múltiples momentos pasados, presentes y futuros simultáneamente. Firma gravitacional es imposible según física que entendemos. Es más grande que ciudad, pero no ocupa espacio fijo. Se extiende a través de tiempo. Durante siguientes días tensos que pusieron nervios de todos al límite, estructura misteriosa permaneció en proximidad, observando silenciosamente sin comunicación. No amenazante en sentido militar, pero definitivamente atenta de formas que eran inquietantes. Cada movimiento que hacían en laboratorio parecía ser registrado. Y entonces, después de 3 días exactos de silencio, recibieron segundo mensaje que cambiaría destino de humanidad. No de futuro Natalia esta vez, sino de entidad alienígena misma. Somos vigilantes de causalidad. Mensaje decía en forma de matemática pura que computadoras cuánticas tardaron horas en traducir al lenguaje comprensible. Monitoreamos continuamente línea temporal principal de este universo. Prevenimos alteraciones catastróficas que colapsarían estructura causal. Su especie biológica ha alcanzado umbral crítico donde puede afectar causalidad mediante tecnología. Deben elegir conscientemente. Abandonar completamente investigación temporal y olvidar descubrimiento o asumir responsabilidad enorme de proteger activamente cronología contra paradojas. No hay opción intermedia. Conocimiento que poseen es demasiado peligroso para existir sin supervisión. El mensaje extraordinariamente detallado explicaba mediante diagramas matemáticos que tiempo no era línea simple unidimensional como intuición. Sugería sino red compleja multidimensional. Cada decisión consciente o evento cuántico creaba ramificaciones potenciales. Mayoría se resolvían automáticamente en variaciones menores que no afectaban estructura mayor, pero algunas creaban divergencias mayores que podían propagar. Y sin supervisión activa de entidades con comprensión completa, alteraciones temporales descuidadas podían crear paradojas causales que colapsarían regiones enteras de espacio-tiempo, borrando billones de líneas temporales y vidas que dependían de ellas. Vigilantes han monitoreado estructura temporal por eones incontables. Mensaje continuaba con peso de historia antigua, desde antes de que vida inteligente emergiera en este sector galáctico. Pero no somos infinitos en número ni omnipotentes en capacidad. Necesitamos ayuda de especies que alcanzan madurez temporal. Civilizaciones que alcanzan capacidad tecnológica de manipular tiempo deben inevitablemente convertirse en guardianas activas de cronología o deben abstenerse completamente de investigación. No hay término medio estable. Conocimiento existe ahora en sus mentes. No puede ser olvidado completamente. Por tanto, deben elegir protección. Humanidad enfrentó elección existencial que consumió debates globales durante años. Abandonar completamente investigación más fascinante y potencialmente revolucionaria que habían encontrado jamás. O asumir responsabilidad abrumadora de proteger tejido mismo de realidad, contra amenazas que apenas comprendían. Debates políticos consumieron sesiones de gobiernos. Debates filosóficos llenaron universidades. Debates públicos dominaron medios. Argumentos a favor de abandono eran poderosos. Muchos señalaban que responsabilidad era demasiado grande, que humanos falibles no deberían controlar tiempo. ¿Qué errores serían catastróficos? Que mejor dejar vigilancia a vigilantes alienígenas, quienes tenían experiencia de eones. Era posición conservadora que apelaba a humildad y precaución. Argumentos a favor de aceptación eran igualmente convincentes. Señalaban que conocimiento no podía ser no aprendido, que si humanidad rechazaba, otras especies eventualmente alcanzarían capacidad, que era mejor estar preparados y coordinados que ignorantes y vulnerables, que responsabilidad, aunque abrumadora, era oportunidad de servir realidad misma.
Debates duraron 5 años completos. Votaciones globales fueron realizadas múltiples veces. Opinión pública fluctuaba mensualmente. Pero finalmente, después de 5 años de deliberación intensa, consenso frágil emergió mediante voto global. 62% a favor de aceptación. No era mandato abrumador, pero era suficiente. Humanidad no podía moralmente ignorar conocimiento que poseían. Si tiempo podía ser manipulado, eventualmente alguien lo haría con o sin cooperación de vigilantes. Mejor que humanidad estuviera preparada, entrenada y coordinada con guardianes existentes. Natalia fue elegida mediante proceso de selección riguroso, como primera arquitecta del tiempo humana oficial. Entre miles de candidatos voluntarios, su combinación única de experiencia técnica profunda, estabilidad psicológica extraordinaria y capacidad demostrada de tomar decisiones éticas bajo presión extrema la distinguió claramente. Fue entrenada personalmente por vigilantes alienígenas durante década completa que pasó en estado temporal alterado, donde tiempo fluía diferentemente. El entrenamiento fue transformador, de formas que desafiaban descripción. Primero, aprendió mediante técnicas que vigilantes habían perfeccionado a percibir líneas temporales múltiples simultáneamente. Era como desarrollar sentido completamente nuevo. Al principio solo veía presente. Luego comenzó a percibir sombras de pasados alternativos. Eventualmente podía ver ramificaciones de futuros potenciales, extendiéndose como árbol. Luego aprendió a detectar paradojas emergentes antes de que cristalizaran en amenazas reales. Era como predecir terremotos mediante temblores sutiles. Pequeñas inconsistencias causales que indicaban colapso inminente. Requería sensibilidad extraordinaria y años de práctica constante. Finalmente aprendió más difícil, cómo reparar divergencias peligrosas mediante intervenciones mínimas. No era cuestión de fuerza bruta, era cirugía temporal. Cada intervención tenía que ser calculada para minimizar efectos secundarios. Cada reparación requería precisión quirúrgica absoluta en causalidad. Era trabajo que existía literalmente fuera de tiempo normal mediante tecnología de vigilantes. Durante entrenamiento, Natalia envejecía biológicamente más lento que el resto de humanidad porque pasaba tanto tiempo en estados temporales dilatados, donde minutos podían subjetivamente durar días de experiencia consciente. Cuando Natalia tenía 53 años, biológicamente según relojes normales terrestres, había vivido subjetivamente 80 años completos, debido a dilación temporal acumulada de entrenamiento intensivo y servicio activo continuo. Y durante ese periodo extenso, había prevenido personalmente docenas de paradojas potenciales que amenazaban estabilidad. Una paradoja memorable. Investigador bien intencionado, había intentado prevenir accidente que mató a su hijo mediante viaje temporal experimental. Pero prevención creaba línea temporal donde hijo vivía y se convertía en criminal que causaba muertes múltiples. Natalia tuvo que permitir tragedia original para preservar líneas temporales donde bien mayor prevalecía. Otra paradoja compleja. Corporación intentaba cambiar historia económica para monopolio mediante información del futuro. Alteraciones causarían colapso económico que mataría millones. Natalia intervino antes de que cambios cristalizaran, pero requirió trabajo durante meses subjetivos. Casos más peligrosos involucraban actores deliberadamente maliciosos. Dictador intentando cambiar elección que lo derrocó. Fanático religioso tratando de prevenir desarrollo de ciencia. Terrorista buscando crear paradoja que colapsaría realidad como venganza. Cada caso requería cálculo cuidadoso. Cada reparación requería precisión quirúrgica absoluta, en causalidad para no crear problemas peores. Cada paradoja que prevengo mediante intervención cuidadosa. Natalia explicaba durante rara entrevista pública después de décadas de servicio silencioso. Salva potencialmente incontables líneas temporales de colapso catastrófico. Billones de vidas que nunca sabrán que estuvieron en peligro. Pero es trabajo profundamente solitario de formas que son difíciles de explicar. Existo parcialmente fuera de tiempo normal. Veo amigos y familia envejecer normalmente mientras yo cambio poco biológicamente debido a dilación. Experimento eventos en orden frecuentemente no cronológico. Conozco futuros que no puedo revelar.
Recuerdo pasados que nunca ocurrieron en esta línea. Es precio psicológico de proteger realidad misma. 200 años después de descubrimiento inicial que había comenzado todo, humanidad había establecido formalmente Cuerpo de Arquitectos del Tiempo como institución permanente. 50 individuos cuidadosamente seleccionados y rigurosamente entrenados para monitorear continuamente y proteger cronología contra amenazas múltiples, trabajando en coordinación estrecha con vigilantes alienígenas, coordinando también a través de especies múltiples que habían alcanzado independientemente mismo umbral de capacidad temporal. Era red de guardianes que operaba fuera de vista, pública pero que era absolutamente crítica para estabilidad de realidad. 500 años después, cuando tecnología había avanzado exponencialmente y capacidades temporales se habían refinado, algo profundamente inquietante fue descubierto mediante análisis sofisticado de patrones temporales. Había intentos sistemáticos y extraordinariamente coordinados de alterar línea temporal principal en puntos críticos históricos. No alteraciones accidentales causadas por descuido de investigadores, sino ataques deliberados planeados meticulosamente con conocimiento avanzado. Los ataques seguían patrón reconocible. Intentaban cambiar momentos decisivos, invenciones críticas, descubrimientos científicos, decisiones políticas mayores, cada alteración diseñada para desviar desarrollo civilizacional hacia dirección específica. Análisis reveló que perpetrador conocía íntimamente estructura de protecciones temporales que arquitectos habían establecido laboriosamente. Era civilización alienígena tecnológicamente avanzada que arquitectos contactaron hace siglos. Se les había ofrecido elección, unirse a guardianes o abandonar investigación temporal. Habían rechazado ambas opciones. En lugar de eso, habían continuado desarrollo en secreto. Y ahora, intentaban usar capacidad temporal para ventaja estratégica sobre otras especies. Querían remodelar historia galáctica para su beneficio sin consideración de consecuencias para otros. 1000 años después de descubrimiento original que había transformado humanidad, nombre de Natalia Romero era verdaderamente legendario no solo en humanidad, sino en red interestelar de civilizaciones conscientes del tiempo. Primera arquitecta humana oficial. Pionera quien había aceptado voluntariamente carga de proteger tiempo mismo. Había vivido subjetivamente 4 siglos completos, debido a dilación temporal acumulada de servicio continuo. Y notablemente aún servía activamente porque experiencia era recurso demasiado valioso para perder. 5000 años después, cuando humanidad original era apenas reconocible mediante evolución, Red de Arquitectos del Tiempo incluía formalmente 20 especies distintas, todas coordinando activamente para proteger cronología compartida. Y colectivamente habían identificado finalmente fuente de alteraciones sistemáticas que habían plagado siglos. Civilización tecnológicamente avanzada que había alcanzado capacidad temporal independientemente, pero que había rechazado explícitamente convertirse en guardiana. En su lugar buscaban manipular tiempo deliberadamente para ventaja estratégica propia sin consideración de consecuencias para otros. 10. 1000 años después, cuando comprensión teórica había avanzado monumentalmente, algo profundamente importante fue comprendido mediante análisis matemático sofisticado de estructura temporal completa. Línea temporal no era singular monolítica como intuición humana primitiva sugería. Era más análoga a tronco masivo de árbol con ramas incontables extendiéndose en todas direcciones temporales. Mayoría de ramas eran variaciones menores que divergían brevemente debido a eventos cuánticos aleatorios y luego se fusionaban eventualmente de vuelta a tronco principal. Pero algunas ramas divergían significativamente debido a decisiones conscientes críticas, creando realidades genuinamente diferentes con historias únicas y futuros distintos. Arquitectos gradualmente comprendieron que no protegían simplemente una línea temporal singular, privilegiada contra todas alteraciones. Protegían equilibrio delicado ecológico del árbol temporal completo. Cada rama representaba posibilidades legítimas. Cada divergencia ofrecía oportunidades para desarrollo diferente que podía ser valioso. Trabajo no era autoritariamente forzar todo hacia un futuro único predeterminado, sino asegurar orgánicamente que árbol completo permaneciera saludable.
Era responsabilidad ecológica más que absolutista, más sutil y compleja que habían imaginado inicialmente, cuando comenzaron proyecto. 20.000 años después, cuando escalas temporales comenzaban a desafiar comprensión intuitiva, Natalia Romero finalmente murió después de servicio extraordinariamente largo. Biológicamente tenía solamente 72 años gracias a dilación temporal, pero subjetivamente había vivido 3.000 años completos, experimentando siglos de historia. Había visto nacimiento y muerte de civilizaciones múltiples. Había prevenido paradojas que habrían borrado literalmente miles de millones de vidas de existencia. Sus últimas palabras registradas: tiempo es infinitamente más frágil de lo que intuición sugiere. Protéjanlo con dedicación que merece. 50.000 años después, Cuerpo de Arquitectos del Tiempo había evolucionado significativamente más allá del concepto original de protectores reactivos. Ya no eran solo guardianes que prevenían paradojas. Eran jardineros activos que cultivaban líneas temporales. No solo prevenían colapsos, sino que guiaban desarrollo de civilizaciones sutilmente. Aseguraban mediante intervenciones mínimas que historia se desarrollara hacia futuros óptimos que maximizaban bienestar consciente. 100.000 años después, cuando humanidad biológica original era completamente extinta mediante evolución natural y descendientes eran irreconocibles, algo extraordinario sucedió que cambió comprensión completa de realidad. Detectaron mensaje codificado mediante análisis extraordinariamente sofisticado de estructura temporal de pasado profundo más allá de Big Bang, de antes de que universo actual existiera, como lo conocían mediante observación, de lo que sea que había existido antes de singularidad cosmológica de Big Bang, que había creado espacio-tiempo observable. Y mensaje estaba codificado directamente en geometría fundamental del tiempo mismo, tejido intrincadamente en estructura profunda de causalidad universal. No eran ondas electromagnéticas ordinarias, sino patrones sutiles en tejido temporal mismo, que solo arquitectos experimentados con experiencia milenaria acumulada podían detectar mediante instrumentos sofisticados. Decía mediante lenguaje matemático universal que trascendía especies. Somos primeros arquitectos originales ancestrales. Diseñamos deliberadamente estructura temporal completa de este universo específico, con propósito consciente definido. Ajustamos constantes físicas mediante cálculo preciso. Configuramos condiciones iniciales cuidadosamente. Creamos geometría espaciotemporal que permitiría emergencia inevitable de complejidad creciente. Ustedes que leen esto son sucesores legítimos directos que esperábamos emergerían eventualmente desde proceso evolutivo que iniciamos intencionalmente. 500.000 años después, cuando conocimiento científico había crecido exponencialmente mediante siglos de investigación dedicada, humanidad descendiente comprendió verdad completa mediante revelación que transformó perspectiva filosófica fundamental sobre existencia. Universo observable en toda su vastedad no había surgido aleatoriamente de fluctuación cuántica fortuita. Había sido diseñado deliberadamente con propósito específico por inteligencias anteriores. Estructura temporal había sido creada meticulosamente, mediante ingeniería que desafiaba comprensión, para permitir emergencia inevitable de vida y conciencia mediante proceso evolutivo. Constantes, físicas fundamentales, velocidad de luz, constante gravitacional, carga del electrón, habían sido ajustadas finamente con precisión extraordinaria. Cambio de 1% en cualquier constante habría hecho universo estéril. No era coincidencia, era diseño intencional. Y arquitectos contemporáneos que operaban en presente no eran simplemente guardianes reactivos que prevenían paradojas. Eran herederos directos de diseñadores originales que habían construido cosmos mismo hace eones. Habían heredado no solo responsabilidad de proteger, sino también conocimiento de cómo crear. Era legado que transformaba comprensión de propósito. 1.000.000 de años después, cuando Red había crecido enormemente, incluyendo especies de múltiples galaxias, Red de Arquitectos del Tiempo había expandido dramáticamente para incluir literalmente cientos de especies inteligentes completamente distintas, y colectivamente mediante colaboración sin precedentes,
habían comenzado proyecto monumental, hacer exactamente lo que primeros arquitectos habían hecho en pasado profundo anterior a Big Bang. Diseñar estructura temporal completa de nuevos universos desde cero. No, en este cosmos observable, sino en otros completamente separados, creando realidades completamente nuevas mediante proceso que requería comprensión profunda de física fundamental. Universos donde tiempo fluía de formas alternativas que permitían complejidad máxima y diversidad de vida, donde constantes físicas eran ajustadas diferentemente, donde geometría espacial seguía reglas alternativas. Era acto de creación en escala cosmológica. Arquitectos se habían convertido en dioses en sentido técnico, no mediante poder arbitrario, sino mediante comprensión profunda de leyes que gobernaban realidad misma. 2 millones de años después, cuando legado se había propagado, nombre de Natalia Romero era conocido reverentemente en universos múltiples, no solo como protectora, sino como verdadera pionera. Primera de su especie biológica en aceptar voluntariamente carga monumental de arquitectura temporal. Quien había transformado humanidad de especie planetaria primitiva, Nasapu, guardiana de realidad, misma mediante dedicación inquebrantable. 5 millones de años después, cuando filosofía había evolucionado profundamente, algo filosóficamente profundo fue comprendido mediante contemplación colectiva de red. Tiempo no era recurso pasivo que simplemente existía. Era lienzo activo para creación. Arquitectos no solo protegían estructura existente, sino que creaban activamente nueva. Cada decisión consciente sobre qué líneas temporales preservar cuidadosamente y cuáles podar necesariamente era acto de creación artística. Eran literalmente artistas trabajando en medio extraordinario de causalidad misma. 10 millones de años después, cuando especies originales eran irreconocibles, humanidad biológica original era completamente extinta mediante evolución. Pero el legado cultural y filosófico de Natalia Romero permanecía vibrantemente vivo. Cada arquitecto nuevo, sin importar especie, estudiaba meticulosamente su historia documentada, aprendía de sus decisiones críticas grabadas, se inspiraba en su compromiso inquebrantable. Era fundadora de tradición que había salvado literalmente incontables líneas temporales de colapso. 20 millones de años después, Red de Arquitectos del Tiempo había expandido dramáticamente más allá de universo único original. Monitoreaban activamente multiverso completo. Aseguraban que ramificaciones entre realidades paralelas no colapsaran en cascadas catastróficas que propagarían. Era responsabilidad que crecía constantemente, pero que aceptaban voluntariamente porque alternativa era colapso. Universal, Tinto, 50 millones de años después, cuando arqueología temporal había revelado secretos profundos de estructura cósmica. Algo profundamente conmovedor sucedió mediante exploración sistemática de geometría fundamental. Encontraron evidencia física directa de primeros arquitectos originales que había eludido búsqueda durante milenios. No mensaje transmitido mediante ondas, sino estructura persistente tejida en tejido mismo del tiempo, patrón extraordinariamente complejo en geometría del espacio-tiempo que solo podía ser producto de diseño artificial deliberado. No era formación natural que emergerían de física conocida. Era firma inconfundible de ingeniería consciente, a escalas que desafiaban imaginación. Como descubrir blueprint grabado en estructura de realidad misma. Y mediante análisis exhaustivo, realizaron comprensión que transformó perspectiva. Todo universo observable en cada detalle era construcción deliberada masiva. No accidente fortuito, sino proyecto de ingeniería meticuloso en escala, que desafiaba comprensión incluso después de millones de años colectivos de estudio dedicado. Primeros arquitectos habían literalmente construido cosmos desde fundamentos más básicos. 100 millones de años después, cuando sabiduría había acumulado mediante contemplación de eones, tradición de arquitectos del tiempo, había evolucionado profundamente más allá de orígenes pragmáticos. Ya no eran simplemente protectores técnicos que reparaban paradojas reactivamente. Ya no eran solo diseñadores prácticos que construían universos funcionalmente. Eran filósofos profundos que contemplaban preguntas más fundamentales sobre naturaleza de existencia, estudiando sistemáticamente naturaleza fundamental de tiempo mismo mediante métodos que
combinaban física y metafísica, cuestionando éticamente qué líneas temporales debían existir según principios morales, qué futuros valían preservar mediante recursos limitados, cuáles debían ser podados dolorosamente. Era ética aplicada en escala literalmente cósmica que requería sabiduría más allá de lo que civilización única podría desarrollar. Cuando Universo eventualmente alcanzó su fin térmico inevitable después de googles de años, cuando entropía había maximizado completamente, cuando última estrella había ardido, arquitectos fueron literalmente últimos en operar funciones conscientes mediante tecnología que trascendía física ordinaria, manteniendo líneas temporales activamente hasta último momento físicamente posible mediante dedicación inquebrantable, preservando conciencias hasta último instante, y en acto final monumental de servicio desinteresado, diseñaron cuidadosamente estructura temporal completa de universo siguiente, que emergería desde vacío cuántico, configurando constantes, estableciendo condiciones iniciales, creando geometría que permitiría complejidad, asegurando que ciclo cósmico de creación, evolución y conciencia continuara eternamente, mediante diseño intencional en lugar de azar aleatorio. Ese era legado monumental y perdurable de arquitectos, del tiempo que resonaría eternamente a través de ciclos cósmicos infinitos, y específicamente de Natalia Romero, cuyo nombre era sinónimo perfecto de dedicación desinteresada, no control egoísta de tiempo para ventaja personal mezquina, sino servicio completamente desinteresado a él mediante sacrificio personal. No manipulación descuidada de causalidad para beneficio propio, sino protección meticulosa y sabia de estructura delicada. No alteración impulsiva e irreflexiva de pasado, mediante arrogancia, sino preservación cuidadosa y deliberada de futuro potencial rico. Porque al final del análisis filosófico profundo que trascendía especies, lo que verdaderamente importa fundamentalmente no es cambiar pasado egoístamente para corregir errores personales o prevenir tragedias mediante intervención retroactiva conveniente. Es proteger futuro colectivamente mediante vigilancia constante e incansable. Y futuro de toda conciencia requiere absolutamente que alguien consciente vigile, estructura misma de causalidad contra amenazas múltiples que emergen constantemente. Requiere guardianes dedicados que existan parcialmente, fuera de tiempo ordinario para ver amenazas temporales que seres limitados temporalmente no pueden percibir directamente. Para siempre, eternamente, perpetuamente, mientras tiempo fluya inexorablemente hacia adelante, atravesando ciclos cósmicos infinitos. Para siempre, permanentemente. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.